suscríbete. Len Kaneki tuvo un paso fugaz por las ligas mayores de 3 temporadas, entre 1932 y 1935. Nunca fue una de las más grandes estrellas de las mayores, pero se trataba de un jugador servicial de nivel aceptable en la organización de los Dodgers. Poco después de una serie entre los Dodgers y los Cardinals, la temporada de Kaneki había terminado, siendo enviado a los Buffalo Bisons de las ligas menores. En el vuelo que lo llevaría a Nueva York, Len tomó poco menos de 1 litro de whisky, quedando completamente ebrio. Debido a esto, Len comenzó a molestar a otros pasajeros del vuelo, por lo que tuvo que ser controlado, siendo bajado del avión en una de las escalas del vuelo en Detroit. Len decidió tomar otro vuelo hacia Buffalo para unirse a los Bisons, pero una vez más, este se salió de control, teniendo una pelea con el piloto del avión, quien tuvo que golpearlo con un extintor en la cabeza para evitar que Len tomara el control de la aeronave. El avión aterrizó en Canadá, falleciendo Len de una hemorragia cerebral provocada por el golpe del extintor. Si eres fan de la WWE, seguramente conoces el caso del luchador Chris Benoit. La MLB, lamentablemente, tiene un caso similar al del luchador canadiense. Martin Bergen era un catcher para los Boston Beaneaters en los 1800, y aunque su talento en el diamante era innegable, sus compañeros no lo querían tanto realmente. Martin era solitario, sarcástico y no muy social, además de que siempre argumentaba que sufría de alguna clase de enfermedad. Aún con esta situación, nadie veía venir lo que sucedió la mañana del 19 de enero de 1900, cuando Bergen tomó una hacha y desvivió a sus hijos y a su esposa, para posteriormente hacer lo mismo con sí mismo. El caso impactó al mundo del béisbol en aquel año y sigue siendo una de las tragedias más fuertes en la historia de este deporte. Para este punto, quiero que tengan muy en mente lo que estoy a punto de decirles. 1 en 3 millones. Esas son las probabilidades de que te caiga un rayo. Aunque es algo muy poco probable, es algo que sí puede llegar a pasar, siendo una de las potenciales consecuencias de la caída directa de un rayo a una persona, la muerte, en el peor de los casos. A Ray Caldwell, antiguo pitcher de los Cleveland Indians, no le llegó el recado de que un rayo puede ser muy peligroso, ya que en medio de un partido en el año de 1919, un rayo le cayó directamente al lanzador. Sus compañeros lo daban por muerto, ya que el lanzador yacía en la loma sin movimiento alguno, aunque a los pocos minutos, Caldwell se levantó y dijo que tenía que sacar un out más para terminar el partido. Caldwell lo hizo, y aquella noche veraniega, Caldwell logró pichar un juego completo de 27 outs con un rayo incluido. Una de las leyendas urbanas más conocidas en la cultura pop es la que habla sobre la cabeza de Walt Disney y su rumorada congelación. El mundo del béisbol tiene un caso similar, con la leyenda histórica de los Boston Red Sox, Ted Williams. Tras el fallecimiento del icónico jugador en el año del 2002, dos de sus hijos decidieron criogenizarlo para su preservación. Esto fue bastante controversial, ya que en el testamento del beisbolista se podía leer su deseo de ser cremado con sus cenizas siendo esparcidas en Florida, aunque eventualmente se pudo demostrar que Williams sí estaba de acuerdo con su preservación. Actualmente la cabeza de Ted y su cuerpo son preservados en lugares distintos, en espera de que la tecnología avance lo suficiente para poder revivirlo. El béisbol era un medio de entretenimiento a mediados del siglo XX, utilizando cosas más allá que el mismo deporte para entretener al público. El dueño de los St. Louis Browns, Bill Peck, encontró una peculiar manera de entretener y llamar la atención del público con la contratación del no beisbolista Eddie Gaedel. Eddie, quien trabajaba como la mascota de una disquera, fue contratado en secreto con un contrato de grandes ligas para jugar en el equipo usando el número 1/8. ¿Por qué el número 1/8? Bueno, esto se debía a que Eddie Gaedel
medía solamente 1 metro con 9 centímetros. Fue el 19 de agosto de 1951, en el partido que enfrentó a los Browns y a los Tigers, cuando salió un pastel gigante en conmemoración del 50 aniversario de la Liga Americana al campo. Gadel salió de este pastel y procedió a batear como emergente en la primera entrada. El público y los umpires no podían creer lo que veían, al grado que se tuvo que entregar una copia del contrato de Gadel para probar que lo que se estaba haciendo estaba dentro del reglamento. Gadel bateó y recibió una base por bolas en 4 lanzamientos, debido a que su zona de strike era extremadamente pequeña. Acto seguido, fue reemplazado. La pequeña aparición de Gadel lo hizo entrar en el libro de récords, siendo al día de hoy el jugador más bajo en jugar un partido de ligas mayores. Esta historia ha sido básicamente confirmada como nada más que un rumor, pero es tan chistosa y curiosa que decidí ponerla en el iceberg. Cal Ripken Jr. es el Iron Man del béisbol, con una racha de 2.632 partidos consecutivos jugados entre 1982 y 1998. El rumor del que hablaremos en este punto cuenta que el 14 de agosto de 1997, durante esta racha, Cal Ripken entró a su casa, encontrando a su esposa con el actor Kevin Costner. Hubo una pelea y Ripken quedó imposibilitado de jugar aquella noche. Para salvar su racha, el legendario Oriol le pidió un favor a la organización, que fingieran un apagón en Camden Yards para así poder retrasar el partido y que la racha siguiera viva. No hace falta decir por qué esto es falso, pero en efecto, esta historia es solo uno de esos rumores urbanos que cuentan las malas lenguas. La maldición del coronel se trata de una de las historias más bizarras en la historia del béisbol japonés. Después del campeonato de los Hanshin Tigers en 1985, la afición tuvo una celebración bastante efusiva, que incluía el corear el nombre de los jugadores mientras alguna persona con parecido físico a el jugador que coreaban saltaba al río Dontobori. Una de estas celebraciones alcanzó una sucursal de Kentucky Fried Chicken cerca del estadio, en la cual los aficionados tomaron la estatua del coronel que se encontraba ahí y la lanzaron al río. La maldición dicta que hasta que el coronel sea devuelto a su lugar, los Tigers no volverían a ser campeones, algo que se ha cumplido hasta la fecha, aun cuando el coronel fue encontrado y colocado en su lugar, aunque sin su mano izquierda ni sus lentes, por lo que se dice que la maldición no se quitará hasta que se encuentre completito en su lugar. Existen una gran cantidad de intercambios legendarios en la historia del béisbol, desde las llegadas de A-Rod y Babe Ruth a los New York Yankees, hasta el cambio que mencionamos en un punto anterior, en el que un jugador de ligas menores fue cambiado por los San Diego Padres, quienes recibieron una caminadora usada. Pero no hay intercambio más diferente, por llamarlo de alguna manera, que el que se dio en 1972 entre los lanzadores de los Yankees, Mike Kekich y Fritz Peterson. Ambos lanzadores fueron los protagonistas del cambio más bizarro en la historia del béisbol. Kekich y Peterson intercambiaron familias, literalmente. La esposa e hijos de Kekich se volvieron la familia de Peterson y viceversa. El cambio fue un éxito para Fritz Peterson, quien al día de hoy se mantiene casado con la esposa que consiguió en el intercambio. Qué rara sonó esa frase. Mientras que Mike no corrió con la misma suerte. Lanzar un juego sin hit es algo bastante difícil que no todos los pitchers pueden hacer. Siempre es noticia cuando se lanza uno y es digno de reconocimiento. Pero algo que es más difícil que conseguir un juego sin hit y que tal vez no es digno de reconocimiento es perder un juego sin hit. De los 300 ejemplares de juegos sin hit en toda la historia, han sido solamente 2 los casos en los que el equipo que dejó en cero la columna de los hits en la pizarra se llevó la derrota de todas formas. El primero de estos se dio el 23 de abril de 1964, cuando Ken Johnson, de los Houston Colt 45s, qué nombre más raro, lanzó un sin hit
y aún así perdió el partido. Y el segundo se dio el año pasado, el 15 de mayo de 2022, cuando Hunter Green y Art Warren de los Cincinnati Reds lanzaron un juego sin hit que perdieron 1-0 ante los Pittsburgh Pirates. La única carrera de este juego se produjo con 4 bases por bolas que le dieron la de caballito y el triunfo más bizarro en toda su historia a los Pirates. Los Seattle Mariners son una de las franquicias más interesantes de las ligas mayores, con un impresionante origen del cual ya hablamos. Otra parte bastante interesante de su historia pasó en el 2001, cuando después de perder a 2 superestrellas como Ken Griffey Jr. y Alex Rodríguez, parecía que se derrumbarían junto con todo el momento que el club había generado a finales de la década de los 90. No obstante, la unión y la explosión de un novato japonés llamado Ichiro Suzuki llevaron a los Mariners a una temporada victoriosa que rompió récords. Fueron 116 las victorias que tuvieron los de Seattle, rompiendo la marca de más victorias en la historia de una temporada regular. El equipo prometía mucho para la postemporada, pero ya en esta, lo injusto que es el calendario del béisbol le afectó al equipo, ya que 116 victorias se terminaron en tan solo 5 juegos, en la serie de campeonato de la Liga Americana, en la que los Mariners perdieron contra los Yankees 4-1. Después de esta histórica temporada, el equipo comenzó otra racha histórica, pero completamente opuesta, perdiéndose la postemporada en 20 temporadas consecutivas a partir del 2002, regresando a jugar béisbol de octubre hasta el 2022. Los Texas Rangers y los Baltimore Orioles jugaban un partido que parecía que sería completamente irrelevante debido a la parte en el calendario en la que se celebró y a lo poco que se jugaban ambos equipos. El juego comenzó con 3 carreras sin respuesta de parte de los Orioles después de 3 entradas completas. La parte alta de la cuarta cambió por completo el transcurso del partido, con 5 carreras para los Rangers. La sexta trajo 9 más, la octava trajo 10 más y la novena agregó 6 más. Los Orioles no anotaron una sola carrera después de aquella tercera entrada, para terminar el partido con un resultado de 3-30. Jarrod Saltalamacchia y Ramón Vázquez tuvieron ambos 2 home runs, mientras que David Murphy tuvo 5 hits. El juego era el primer partido de una doble cartelera, con un segundo juego entre ambos equipos, comenzando al poco tiempo de haber terminado esta paliza, con un resultado de 9-7, también en favor de los Rangers. Un resultado total del día de 39-10. A principios del mes de julio de 1993, se dio uno de los partidos más extraños en la historia de la MLB. Padres y Phillies, al igual que el punto anterior, también jugaban una doble cartelera, pero esta vez, el primer juego comenzó el 2 de julio y el segundo el 3. ¿Cómo es esto posible? Muy sencillo. El primer partido fue retrasado por lluvias varias veces, terminando hasta entrada la madrugada. Para sorpresa del público aún presente en el parque, se anunció que el segundo juego sí se llevaría a cabo como lo previsto, dando inicio a la 1:28 de la madrugada. El parque, según varias cuentas, al contrario de vaciarse por el horario, se llenó más por las personas que salían de los bares de la ciudad y se daban cuenta que aunque eran altas horas de la noche, todavía se estaba celebrando un partido de béisbol. El partido tuvo una duración de 3 horas y 12 minutos, terminando casi a las 5 de la mañana, siendo este el final más tardío, o tempranero, dependiendo de cómo lo quieras ver, en la historia de las ligas mayores. Un inning inmaculado es algo que parece bastante sencillo a la hora de describirse, pero que en realidad es más raro y difícil que incluso un juego sin hit. Para conseguir un inning inmaculado, un pitcher debe lanzar 9 strikes en un inning. Nada más, nada menos. 9 picheos, 9 strikes, 3 ponches. En la historia de la liga, hasta el día de hoy, solo ha habido 114 innings inmaculados, siendo el más reciente el conseguido por Johan Oviedo de los Pittsburgh Pirates ante los Texas Rangers el 24 de mayo del 2023.
Un juego perfecto es el logro más grande al que puede aspirar un pitcher durante un partido. Ya habíamos hablado un poco de los juegos perfectos cuando hablamos del casi perfecto de Armando Galarraga, pero aquí entraremos en un poco más de detalle. Para empezar, ¿qué es un juego perfecto? Son 27 bateadores que llegan a la caja de bateo y 27 bateadores que quedan fuera sin una sola base por bolas, sin un solo golpe y sin un solo error. Nadie toca la primera base. Conseguir uno es extremadamente difícil en el nivel de las ligas mayores, con solamente 24 lanzados en toda la historia. Un dato algo interesante que quiero remarcar es el extraño boom de los juegos perfectos entre 2009 y 2012, con 6 de los 24 juegos perfectos, 7 de los 25, si quieres contar lo hecho por Armando Galarraga, sucedieron entre estos años, aunque después de la perfección alcanzada por el rey Félix Hernández el 15 de agosto de 2012, nos tomó casi 11 años volver a ver uno, siendo hasta el 28 de junio de 2023 cuando Domingo Germán entraría en los libros de historia, con el juego perfecto más reciente hasta la fecha. Los bateadores de poder muchas veces se llevan el crédito y la publicidad cuando un equipo está funcionando y está ganando, pero el tener un buen promedio de bateo, incluso sin tanto poder, suele ser igual de importante muchas veces. Batear .300 es sinónimo de una excelente temporada. Batear arriba del .350 es sinónimo de ser uno de los mejores bateadores del año y muy seguramente también del título de bateo. Pero nadie, desde 1948, ha podido alcanzar un número mágico. Nadie ha podido tener un promedio de bateo de .400. Muchos lo han intentado, pocos han mantenido el ritmo por tanto tiempo, siendo el bateador más cercano a este logro en bastante tiempo Tony Gwynn en 1994, quien cuando se canceló la temporada por la huelga en el mes de agosto, tenía un promedio de bateo de .394. Esta temporada está viendo cómo un jugador se acerca a esta cifra por primera vez en casi 30 años, con el pelotero de los Miami Marlins, Luis Arraez, quien hasta la pausa del All-Star Game está bateando un promedio de .383 en el 2023. El .400 es una cifra complicada de alcanzar y que no se ha visto en casi 80 años. ¿Será este al fin el año en el que alguien hará historia alcanzando la tan anhelada cifra? Los Mariners del 2001 tienen el récord de más victorias en un año, pero en este iceberg también le tenemos cariño a los perdedores. Es por esto que el punto número 96 se lo dedicamos a los Cleveland Spiders de 1899. En una temporada con 154 partidos, los Spiders se hicieron con el desastroso honor de ser el equipo con el peor porcentaje de victorias en la historia de las grandes ligas, perdiendo 134 partidos y ganando solo 20. Se notaba que estábamos en la Dead Ball Era, ya que todo el equipo, combinado, consiguió solamente 12 home runs en total, en todo el año. El mejor pitcher del equipo, Jim Hughie, lanzó 283 entradas, tuvo un récord de 4 victorias y 30 derrotas, y un promedio de carreras ingresadas de 5.41. Sí, ese era el mejor pitcher del equipo. Los Spiders se quedaron a tan solo 84 partidos del campeonato de la Liga Nacional, bastante cerca, siéndote sincero, y aunque no pudieron ganar muchos partidos, ganaron un lugar en nuestros corazones como los más grandes perdedores, estadísticamente, en la historia del béisbol. Vamos a hablar un poco de videojuegos de béisbol, y para empezar, tenemos que hablar de la serie que hoy en día es sinónimo con la simulación del deporte, MLB The Show. Su primera entrega bajo el título actual fue en el año 2006, desarrollado por Sony San Diego Studios. Se trataba de un juego que fue lanzado exclusivamente para las consolas PlayStation por mucho tiempo, mientras que las demás consolas tuvieron como alternativa la serie MLB 2K hasta el 2013. The Show se caracteriza por la gran cantidad de atención al detalle que se tiene, la gran variedad de modos de juego que hay y en la cantidad de licencias, tanto de equipos, jugadores y parques de pelota que se ven representados en el juego. La serie se hizo tan popular que a partir de la edición del 2021
el juego dejó de ser exclusivo de PlayStation, siendo lanzado para las consolas de Microsoft y de Nintendo. Hoy en día, The Show es el juego más popular de béisbol, siendo la única opción en el mercado para los jugadores en consola. MLB The Show no siempre fue la única opción, ya que incluso antes de que existiera la serie MLB 2K, EA Sports también contaba con su título de béisbol anual. Llamado originalmente Triple Play Baseball, los juegos no acababan de conectar con el público, por lo que la serie se transformó en el 2003, pasando a ser conocida como MVP Baseball. El pico de MVP llegaría en el 2005 con la entrega anual del videojuego, siendo recibida como uno de los mejores videojuegos deportivos de la historia, incluso con los estándares del día de hoy. Detalles como los filtros a la hora de jugar con las leyendas y en los parques retro, así como un modo franquicia bastante profundo y jugadores recordados con mucho cariño, como John Dowd, el reemplazo de Barry Bonds, quien no podía ser usado en el juego. La edición de 2005 fue un cierre con broche de oro para la serie, ya que poco después de su salida, y como respuesta a la compra de la licencia exclusiva de la NFL por parte de EA, 2K Sports compró la licencia exclusiva de la MLB para lanzar juegos, aunque por una tecnicalidad, esta compra no pudo matar los juegos de 989 Sports, que eventualmente se convertirían en The Show. Entremos al maravilloso mundo de las analogías. Jugar al MLB The Show es el equivalente a escuchar la música popular de la actualidad, como Bad Bunny. Jugar al MVP Baseball 2005 en la actualidad es como ser uno de los típicos metaleros que te dicen que la música de hoy es basura y que deberías escuchar a los fabulosos Cadillacs. Y los que jugamos Out of the Park Baseball somos los raritos que escuchamos sonidos industriales y lo consideramos música. Out of the Park Baseball es un juego del género Sports Management Simulator, al estilo del Football Manager. ¿Qué significa esto? Que en realidad tú no vas a controlar a los jugadores, pero sí vas a controlar todo lo que tenga que ver con el manejo del equipo, desde cuánto cobrará tu pitcher estelar en su próximo contrato, hasta cuánto cobrará el equipo por un boleto. Out of the Park Baseball es la experiencia más profunda de béisbol en el mercado, con un estilo de juego que busca ser más un sandbox, pudiendo editar a placer la liga y sus jugadores, así como la oportunidad de recrear por completo la historia del béisbol, desde 1876 hasta la actualidad, con todos y cada uno de esos años jugables con sus jugadores reales. El juego exclusivo para PC es una bomba de estadísticas que al menos a mí me han mantenido obsesionado leyendo numeritos y analizando beisbolistas por una gran cantidad de horas. Y así es como llegamos al final. Si es que sigues aquí para este punto, muy probablemente seas igual de apasionado que yo y que muchos otros por este gran deporte. Es por esto que la historia número 100 es un pequeño homenaje a todos los peloteros, a todos los managers, a los dueños, a los directivos, a los umpires y principalmente a los aficionados que han construido a lo largo de todos estos años la historia de uno de los deportes más divertidos y hermosos de todo el planeta. El béisbol no tiene igual, una mezcla de estrategias estadísticas y análisis avanzado sin igual que nos hace emocionarnos cada vez que truena el madero, cada vez que un corredor comienza su carrera al robarse una base, y cada vez que una jugada defensiva impresionante tiene lugar. El béisbol trasciende fronteras, cada una de ellas con historias nuevas y personajes que contar. Son tantos que si hablara de todos, estaríamos aquí por muchos años, lo que no nos dejaría ser testigos de las historias que aún no se cuentan. Es por esto que me gustaría cerrar el iceberg diciendo una cosa, y una cosa solamente. Gracias, béisbol. Gracias, rey de los deportes.